3 de la tarde, 5 minutitos, cambiamos la atmósfera, la pasamos muy bien con la música cuyana en vivo, con estos jóvenes que han venido desde Mendoza, pero ahora nos metemos en este segmento casi de intimidad, digamos, como para charlar mano a mano aquí con Gustavo López, que siempre que lo convocamos viene. Ayer se viralizó justamente algo que vos hiciste, manual casero, sobre su presentación de un pedido de juicio político al ministro Aguad, y bueno, lo llamamos al toque y dijo, sí, voy a estar ahí, aquí está. ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, gracias por la invitación. Sí, ayer a las 6:20 de la tarde presenté en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el ministro Aguad. Para aquellos que nos están viendo y no saben qué es un juicio político, la Constitución Nacional tiene un mecanismo por el cual se puede destituir al presidente, al vicepresidente, a los ministros o a los miembros de la Corte Suprema. Y eso se llama juicio político. No necesariamente tiene que haber un delito, porque hay 3 causales de juicio político. 2 que son delito común o delito en el ejercicio de la función, y la tercera es mal desempeño. Ajá. ¿Y por qué yo digo que Aguad ha cometido la falta grave de mal desempeño atribuible directamente a él y con una consecuencia institucional muy importante? El 9 de julio desfiló Aldo Rico. Aldo Rico, más allá de haber peleado en Malvinas, se sublevó 2 veces contra el gobierno constitucional de Alfonsín, en la Semana Santa del 87 y después en Monte Caseros en 1988. Y después hubo 2 sublevaciones más carapintadas, a fin del 88 y el 3 de diciembre de 1990, donde murieron 13 personas. Claro. Es decir, hubo 15 muertos en total en esas 4 sublevaciones, el país estuvo al borde de una guerra civil, todos fueron condenados por delitos. Sin embargo, en un desfile organizado por el Gobierno Nacional, el ministro de Defensa, como responsable administrativo de las Fuerzas Armadas, permitió que una persona, independientemente de haber luchado en Malvinas, que había sido condenada por un delito, por levantarse contra el Estado Democrático, marchara. Pero lo que agravó la situación es que el ministro Aguad dijo que lo de Semana Santa del 87 y los levantamientos carapintadas eran un tema menor, era algo chiquito. Lo minimizó, digamos. Lo minimizó. Claro. Entonces, ¿por qué hice la presentación para que se lo destituya? Para que se inicie el juicio político y se lo destituya. La Constitución argentina, primero, los sublevados, tanto en Semana Santa del 87 como en Monte Casero, como en Villa Martelli, todos fueron condenados, es decir, cometieron delito. Entonces, 25 años después o 30 años después, un ministro no puede minimizar un hecho que consistió en un delito y que todos tuvieron condena penal. De hecho, Seineldin terminó muriendo en la cárcel por los asesinatos. Digo, en el último levantamiento murieron 13 personas. Entonces, minimizó un hecho institucionalmente grave, levantarte contra la democracia. Lo hicieron en el 87, recién hacía 4 años que estaba el gobierno de Alfonsín. Y lo hicieron para encubrir los crímenes que se estaban juzgando, es decir, algo que también fue juzgado por la justicia y tuvo condena de delito de lesa humanidad, es decir, delito contra la humanidad. Entonces, en la presentación yo le pregunto al presidente de la Cámara de Diputados, que es el responsable de enviar esto ahora a la Comisión de Juicio Político, si la democracia puede tener un ministro que desconozca la Constitución, si la democracia puede tener un ministro que desconozca los fallos de la justicia, si la democracia puede tener un ministro que altere el nunca más que la sociedad argentina decidió en 1983. Y yo digo, mi respuesta es no, y yo me imagino que la respuesta de Monzó también debe ser no. Entonces, no hay un castigo penal, y no es que se trató de una opinión sobre un tema no resuelto. Claro. Es un ministro que actúa contra las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, contra las leyes nacionales y contra la Constitución Nacional, minimizando un hecho que fue condenado por la justicia y que además la Constitución hoy, a partir de la reforma de 1994, lo prevé como un delito. Así que a mí me parece que fue un hecho grave, que ya Aguad viene acumulando responsabilidades por lo del Ara San Juan, responsabilidades de ineptitud administrativa,
pero me parece que con esto se están dando los parámetros y no alcanzaba con una declaración política. Me parece que lo que había que hacer era una acción que pidiera su remoción por juicio político, es decir, la destitución como ministro. Ahora, digamos, Aguad está hiperprotegido, ¿no? Sí. No te olvides que él es el que preparó todo el camino como para que le condonen la deuda del Correo Argentino, desbarrancó con el caso Ara San Juan, echándole la culpa a los tripulantes, cada vez que abre la boca la embarra. ¿Crees que hay alguna posibilidad seria de que prospere esto? A mí me parece que lo primero que hay que hacer es provocar el debate en la sociedad y provocar el debate adentro del Congreso. Porque yo pensé que lo iban a sacar, lo iban a correr después de las barbaridades que dijo con lo del Ara San Juan. Murieron 44 submarinistas y esto de echarle la culpa a los marinos me parece grave, parece grave. Además, con un proceso judicial, con las pericias que se están haciendo y además con los informes técnicos que decían que había problemas de aptitud Bueno, ayer técnica. Gustavo, nosotros nos pusimos medio bajón aquí porque la bicameral tenía que exhibir justamente las conclusiones de la investigación y los diputados no estuvieron, faltaron, se borraron, no firmaron, con lo cual se pospuso ahora la presentación. ¿Por qué la política está diluyendo esto de ver quién es el responsable? A ver, uno lo podría atribuir a la competencia electoral. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Sí. Digamos, si el Poder Ejecutivo no tuvo peor idea que desligar esa responsabilidad en los tripulantes, es decir, en los muertos, digo, en la pobre gente que falleció. Esa responsabilidad es una cadena de mandos que no termina en la jefatura de la Armada, sino que sigue al ministro de Defensa. Uno podría decir, sigue técnicamente al presidente de la Nación, que es el jefe de la Fuerza Armada. Es cierto, pero para eso está el ministro de Defensa. Digo, para ser él el responsable administrativo de las cosas que suceden. Entonces, la gran discusión y lo que se tiene que resolver técnicamente es si el submarino estaba o no en condiciones de salir a hacer las maniobras que hizo. Claro. Porque distinto es salir cerca de la costa a determinada profundidad. Digo, lo que se está cuestionando era las maniobras que había hecho muy alejado de la costa, a más de 200 millas y en una profundidad excesiva. Bueno, lo que trascendió o se filtró es eso, la contundencia de la investigación marca a las claras que ese submarino no estaba en condiciones para entonces, estar. si no estaba en condiciones, hay una responsabilidad en la cadena de mandos. Claro, pero vos ves a los políticos que se van, no firman, no aparecen. Bueno, la verdad que es grave. Estamos hablando de 44 Es grave muertos. Y es triste, claro. Exactamente, porque son 44 muertos. Entonces, vuelvo a repetir, yo pensé que al ministro lo iban a relevar del cargo por haber dicho la barbaridad que dijo. Frente a los familiares, haber dicho que la responsabilidad era de la falta de capacidad. A ver, si esto es una barbaridad, pero si hubiera sido cierto, nunca debió salir a navegar si no estaban capacitados. Claro. Digo, también es la responsabilidad. Entonces, estaban capacitados, había problemas técnicos, nadie se quiere hacer cargo. Y tras cartón hace estas declaraciones, desconociendo. Ahora, perdóname, hace estas declaraciones por inepto, por ignorancia, a propósito. No, yo creo que es su ideología más profunda. Pero no es un opinador de la calle, no es un ciudadano que puede desconocer por su rango que hay fallos de la Corte, que esto ya se resolvió. Digo, para que la gente sepa, yo vuelvo a repetir, los cara pintadas se alzan por primera vez en Semana Santa del 87. ¿Cuál era el objetivo? Que se dejen de investigar los crímenes que se habían cometido durante la dictadura. Y si para eso tenían que voltear al gobierno, lo volteaban. Pero después se volvieron a sublevar 6 meses más tarde, después 1 año más tarde y después 2 años más tarde. Claro. Con lo que esto significó, vuelvo a repetir, en la última sublevación 13 muertos. Entonces, todos fueron condenados. Y el país estuvo al borde de un enfrentamiento entre los civiles y los militares en Semana Santa del 87. Un ministro no solo no puede ignorar que esto ocurrió en la historia argentina. Después quiso minimizarlo, no alcanza con eso, ¿no? No es que no alcanza, claro, porque lo dijo. Claro. Y además,
Cuando él quiere minimizarlo, digo, lo dicho está, y lo hace inapto o inepto para el cargo que está ocupando. Entonces, no es que cometió un delito. Esto en Alemania hubiera sido un delito. El negacionismo en Alemania, el negacionismo del nazismo... Ahora presentaron, no me acuerdo qué diputado, Petra... Claro, pero todavía no es, digamos, hoy no está regulado. Pero vamos a estar hablando en un tiempo del negacionismo. Sí, el negacionismo sí. en Alemania es un delito. Digo, si alguien niega el Holocausto, es un delito del Código Penal. Ahora aquí no es opinable lo que ocurrió, porque lo que ocurrió está sentenciado. Claro. Los crímenes cometidos durante la dictadura militar tuvieron sentencia de la Corte Suprema. Los indultos de Menem y las leyes del perdón fueron derogados por la justicia y fueron declarados inconstitucionales. Quiere decir que en estos 35 años el Poder Judicial, a través de todas sus instancias, estableció un mecanismo jurídico que tienen que respetar todos, y más un ministro. Y además, en 1994 la Constitución modificó dos cosas. Modificó muchas, pero en este tema agregó un artículo que es la defensa del orden constitucional. Convirtió en delito el levantarse contra un gobierno constitucional. Y segundo, incorporó los tratados de derechos humanos, las convenciones internacionales, al rango constitucional. Entonces, lo que está haciendo Aguad como ministro es desconociendo la Constitución. Entonces, yo lo que le pregunto a Monzó es: ¿puede un ministro seguir en sus funciones si desconoce la Carta Magna, que es la Constitución Nacional? Desde mi punto de vista, no. ¿Qué le cabe si el presidente no le pide la renuncia? Que lo destituyan por juicio político por mal desempeño en sus funciones. Eso tiene que funcionar en el Congreso, parece. En ¿no? el Congreso. En la Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores juzga. Así que yo espero que no sea un hecho más, sino que tomemos conciencia de que a nosotros nos llevó 5 décadas consolidar la democracia. ¿Por qué digo esto? Y también lo pongo en el escrito. Desde 1930 hasta 1983, un solo gobierno terminó el mandato constitucional, que es el primer gobierno de Perón. En el 30 derrocan a Irigoyen. Del 32, que se va a Uriburu, al 43, gobiernos fraudulentos, 43 golpes. Viene el primer gobierno de Perón. Viene el segundo, golpe en el 55. Viene Frondizi, golpe en el 62. Viene Ilia, golpe en el 66. Viene Perón, golpe en el 76. Entonces uno dice, 53 años de historia y tuvimos un solo gobierno que terminó el mandato. ¿Esto lo vamos a rifar a través de un ministro o no? Me parece que no está en condiciones de ser ministro. Te llevo un segundito antes que se nos termine este segmento. Bueno, ya estamos a días de las PASO, una lluvia de encuestas que van, que vienen, los medios que están, empezaron a tirarse misiles unos contra otros. ¿Cómo estás percibiendo esto? Me imagino con alegría porque es parte de la democracia, sí. Mira, pero la lectura política, ¿no? La situación del país está mal y no va a cambiar. Lo único que se va a mantener vendiendo todos los dólares del Fondo Monetario es el dólar. Esto no significa que la economía real está bien. Esto es, aquel que nos está viendo y no tiene trabajo no va a conseguir trabajo, porque la economía no va a mejorar, y aquel que no le alcanza para llegar a fin de mes no le va a alcanzar para llegar a fin de mes. Esto es lo duro, lo trágico. Pero de esto no se habla. ¿De aquí hablamos? De cualquier otra cosa. Hablamos de lo que dice Carrió, hablamos de lo que dice Vidal, y no hablan del empleo, del salario, de la deuda externa. Hablan de cosas que no existen en la realidad, pero agitan los fantasmas del pasado. Y me parece que nos estamos perdiendo. Bueno, queda claro que la campaña del gobierno es hablar del pasado y decir que si gana Fernández, vuelve lo peor de la Argentina. Nosotros estamos diciendo que esto está muy mal y que vamos a generar empleo, que vamos a modificar la política económica, que hay que modificar la política social, que hay que generar otras oportunidades porque así el país va muy mal. El problema es que hay pocos lugares donde dar ese debate y no nos tenemos que equivocar y no tenemos que entrar en el debate de ellos. El otro día yo escuchaba un politólogo que decía algo así como: el gobierno quiere debatir la grieta envasada al vacío. Es decir, está en el espacio y hablamos de algo que está en el espacio y que no está en la realidad. Bueno, nosotros tenemos que hablar de la realidad y cómo cambiarla. Las encuestas las operan, hay que tomarlas con pinza porque depende quién te pague
vas a jugar para él. Sí, sí, más en tiempos hoy electorales. todo indica que el gobierno está perdiendo las PASO. Sí. Pero, ¿qué están trabajando la mayoría de los canales de televisión en favor del gobierno? Las pierde, pero ojo, después las gana y después... Nadie dice las pierdo y después las vuelvo a perder. Nadie va a reconocer una derrota antes de empezar a discutir. Entonces, bueno, vamos a tener 30 días de un clima enrarecido. Te lo pregunto porque sé que andás recorriendo por todos lados. Están vendiendo muy bien que esta calma del dólar, el riesgo país, que ya vemos como natural que estén en los 700 y pico de puntos. Hoy desembolsaron 5.400 más del Fondo Monetario. O sea, están poniendo la plata para que esto se mantenga calmo. Sí, para salvar a Macri. Y eso se está vendiendo como que le está pasando a todo el país. Como que todo está por empezar a mejorar. ¿Es así? Mira, yo recuerdo los últimos meses del gobierno de la Rúa, que tuvo dos grandes canjes de deuda ayudado por el Fondo Monetario Internacional. Y la propaganda era... Qué bueno que es dar buenas noticias o qué lindo que es dar buenas noticias. A los 6 meses el país estaba explotando por el aire. Entonces, que te presten plata que no podés devolver y que te la presten para salvar el asado que se te está quemando, cuando vayas a comer la carne es carbón puro. Entonces, yo creo que van a gastarse mucha de esta plata del fondo, que el año que viene la vamos a tener que empezar a devolver, con el único objetivo de mantener el dólar y hacerle creer al resto que eso es un cambio para el futuro. No, estoy vendiendo dólares para mantener el precio. Es irracional pensar que si desde octubre del año pasado está en alrededor de 42, 43 pesos, de octubre del año pasado a junio de este año tuviste un 40% de inflación, el dólar se mantenga a 40 pesos. Ahora, es bueno tener información, ¿no? Porque si compras hoy y te preguntas, che, ¿cuánto debería estar? Te dicen 55, 60 mangos. Es eso, y se transforma en un buen negocio, ¿no? Más o menos es 50. Digo, el cálculo mental que hice fue 56. Claro. 55, 56. Sí. A nosotros nos ven mucho, bueno, con Urbano Bonaerense, las provincias. ¿Qué opinás de este desentendimiento de los gobernadores que terminaron apoyando a Fernández, pero que ya resolvieron su territorio, ¿no? ¿Los ves comprometidos? ¿Cómo los ves? Sí, a ver, todos los gobernadores saben que necesitan un gobierno nacional que aplique determinadas políticas para ellos poder gobernar. Digo, nadie quiere gobernar su provincia con un ajuste estructural por parte de la nación. Digo, nadie quiere gobernar una provincia que no tenga fábricas, que no tenga empleo, porque la política del gobierno nacional es de apertura indiscriminada de la economía y te quedas sin fábricas. Entonces, por un lado, primero sí, ellos resolvieron su territorio, pero después, salvo Schiaretti, que va a ser neutral, y Urtubey, que es el compañero de fórmula de Labaña, el resto de los gobernadores del peronismo decidió acompañar Fernández. ¿Por qué? Por el modelo de país. Digo, el gobernador de San Juan, que no le fue mal en la economía de San Juan, a pesar de lo mal que le fue a la Argentina, ¿va a querer 4 años más de ajuste o va a preferir 4 años de crecimiento de la economía del país? Yo creo que todos van a apoyar conscientemente a un modelo de crecimiento. Bueno, te habías felicitado, creo que hace 15 días, con lo de Tierra del Fuego. Ganamos la gobernación de Tierra del Fuego a través de Forja. A través de Forja. Y yo me acordé inmediatamente de vos, te llamé y estabas muy contento esa noche. Sí. Bueno, es un punto de partida importantísimo. Un desafío muy grande. Primero, somos un partido aliado de este Frente de Todos, o formamos parte del Frente de Todos, pero somos un partido pequeño, un desprendimiento del radicalismo de hace más de 10 años, y que ganamos nuestra primera gobernación. Y la verdad que la gente lo acompañó. El actual intendente de Río Grande, que hizo una gran intendencia, sacó el 51% de los votos. Una sola vez en la historia de la provincia se había ganado en primera vuelta. En el año 95, que fue cuando Menem arrasó en todo el país. Bueno, ganó en primera vuelta y yo creo que va a ser un gran gobernador. Bueno, cuando ande por Buenos Aires, Melella. Melella. Decirle que estamos disponibles, nos ven mucho en Tierra del Fuego. Sí, los ven mucho en todo el país. Bueno. Yo creo que las PASO son una esperanza. Obviamente yo tengo mi color político, pero acá lo importante es que cada uno juegue su pasión a través de las urnas.
y que tengamos una mejor Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos después de la pausa en esta tarde de País en Vivo por Argentinísima Satelital. Gracias.